Bueno, ¿aló? ¿Me escuchan? Ya existen hartos que están conectados, así que vamos a dar inicio a esta nuestra primera sesión abierta del Comité de Ética Asistencial. En primer lugar, agradecer la presencia de todos. Esta es la primera instancia que realizamos como comité de manera abierta a toda la comunidad de nuestro establecimiento, así que desde ya agradecer su participación y conexión el día de hoy. Señalar que, bueno, esta primera sesión es la idea de poder desarrollar muchas más durante el futuro, y estas se enmarcan dentro de la función formativa que tiene el Comité de Ética Asistencial, en el cual se busca poder difundir temáticas de bioética relevantes, tanto para los prestadores del establecimiento, también hacerlo más accesible a los usuarios y capacitar tanto a todos los funcionarios mismos, miembros del comité y también directivos del establecimiento. En cuanto a la temática que vamos a desarrollar el día de hoy, como ya bueno, han podido ver o se puede ver en la lámina, vamos a analizar el conflicto de interés y el principio de probidad administrativa que existe en nuestro ordenamiento jurídico. Para eso, la presentación va a estar desarrollada de la siguiente manera, en el cual vamos a dividirla en dos temáticas. En un primer lugar, un tema denominado probidad administrativa, que va a estar a cargo mío, en el cual voy a realizar una breve exposición. Para aquellas personas que no me conocen, mi nombre es Christopher González, yo soy abogado del Departamento Jurídico del Hospital Regional y también miembro del Comité de Ética Asistencial. Y en segundo lugar, va a existir un segundo tema que corresponde al conflicto de interés, el cual va a estar a cargo del doctor Rodrigo Salinas Ríos, quien es médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en neurología adulto de dicha casa de estudio, magíster en ciencia de la Universidad de Oxford, magíster en economía de salud de la Universidad de York, profesor asistente de neurología en la Universidad de Chile y miembro del Departamento de Ética del Consejo General del Colegio Médico y secretario del Comité de Ética Asistencial del Hospital El Salvador, con quien contamos la presencia el día de hoy y estamos muy agradecidos porque nos pueda acompañar. Luego de su exposición, vamos a dar paso a una pequeña ronda de preguntas para que las puedan ir dejando desde ya en los comentarios de la plataforma Zoom y luego van a ir siendo analizadas y expuestas. Bueno, para poder comenzar, en cuanto a la probidad administrativa, es importante tener en claro cuál es, o dentro de nuestro ordenamiento jurídico, en qué norma se habla de probidad. Siempre es importante y partir por nuestra Carta Magna, y esto corresponde a la Constitución Política de la República, en el cual en el artículo 8 señala que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. La Constitución no nos define qué es probidad, pero sí nos da un pequeño atisbo y nos dice que todo funcionario debe dar cumplimiento en todas sus actuaciones. Posteriormente, la segunda norma que se debe tener en consideración es la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado, Ley 18.857, la cual regula entre sus artículos 52 a 56 el principio de probidad administrativa. Específicamente en el artículo 52, inciso segundo, señala que las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con que les designe la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la administración pública, ya sean de planta o de contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa. Y a continuación nos pasa a definir y nos dice que el principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función a cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Por lo tanto, ya tenemos una definición y cuáles podrían ser los elementos de la probidad. Pero existe otra norma en específico que regula el tema de la probidad y que corresponde a la ley 20.880, que habla sobre la probidad de la función pública y prevención de los conflictos de intereses, que en su artículo primero da nuevamente una definición de probidad y que viene a ser similar a la ya señalada en el artículo 52. Por lo tanto, de esta manera podemos objetivar un concepto de definición de probidad administrativa, entendiendo como la probidad aquella obligación de todo funcionario de observar
estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcional intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia en interés público por sobre el privado. Por lo tanto, los elementos de la probidad son dos. En primer lugar, una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo. ¿Y cómo se puede verificar el cumplimiento de este primer elemento de la probidad? A través del sistema de calificaciones que existe en nuestro ordenamiento jurídico y al cual están sometidos todos los funcionarios públicos. Y de igual manera, también se verifica el cumplimiento de este elemento de la probidad con el deber funcionario consistente en observar una vida social acorde con la dignidad del cargo. Y este punto es importante, ¿por qué? Porque la Contraloría General de la República, que corresponde al órgano Contralor, se ha encargado de señalar que el principio de probidad administrativa no solamente constituye un sinónimo de honestidad, sino que alcanza todas las actividades que un funcionario público realiza en el ejercicio de su cargo. Y el funcionario público además tiene el deber de observar una vida privada acorde con la dignidad de la función. Por lo tanto, ya entendemos que el principio de probidad no solamente queda circunscripto a la función que se ejerce dentro del establecimiento, en nuestro caso particular, y dentro del horario funcionario, sino que el legislador lo hace, y en este caso la Contraloría General, lo hace extensivo a la vida privada. ¿Y por qué preguntarán muchos? ¿Por qué yo dentro de mi vida privada, fuera del ejercicio de mis funciones, tengo que llevar a cabo esta característica que me exige la ley? Y es fácil, porque la Contraloría dice que la calidad de servidor público no solo obliga al correcto desempeño de las actividades propias del respectivo empleo y aquellas a que se accede en virtud de calidad, sino que incluso afecta al comportamiento privado del funcionario, en tanto pudiera significar, entre otros efectos, un desprestigio del servicio o faltar a la lealtad debida a sus jefaturas o a sus compañeros y a la comunidad. Entonces, al funcionario público se le exige un estándar mayor que cualquier otro tipo de funcionario fuera del derecho público. En segundo lugar, y como segundo elemento de la probidad administrativa, se encuentra la preeminencia del interés público por sobre el privado. Y esto viene a ser una aplicación del principio de servicialidad de la administración del Estado, consagrado tanto en la Constitución Política de la República como en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y que consiste en que la administración del Estado se encuentra al servicio de la persona humana. Su finalidad es promover el bien común, atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente. Estos son elementos que no pueden ser obviados y que en cada momento del ejercicio de nuestra función debemos tener en consideración. En cuanto al campo de aplicación de la probidad administrativa, es importante tener en consideración que aquí se aplica un principio denominado de universalidad. ¿Y en qué consiste esta universalidad? Sí, es que Hay cuando no esté. un pequeño micrófono abierto. Ahí. Bueno, retomando, ¿en qué consiste el principio de universalidad? El principio de universalidad se traduce principalmente en tres características que están señaladas en la lámina. Primero, impera con independencia de la normativa estatutaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el régimen jurídico de la probidad administrativa no se identifica con un determinado estatuto administrativo específico. Rige a todos los funcionarios. Y un ejemplo concreto que se puede apreciar es dentro de nuestro establecimiento, en el cual existen profesionales que se encuentran contratados por la ley médica, la ley 19.664, así como existen otros profesionales que se encuentran contratados por el estatuto administrativo. Por lo tanto, tenemos dos estatutos distintos de contratación, pero a ambos profesionales los rige y los afecta la probidad administrativa indistintamente de la calidad contractual que poseen. En segundo lugar, la probidad administrativa, su ámbito de aplicación subjetivo, es decir, respecto a qué funcionario se aplica, sobrepasa la noción de funcionario público, incluyendo además a personas incluso que carecen del estatuto funcionarial. ¿A qué me refiero con esto? No sé si recuerdan cuando comencé dando la definición del artículo 52, señalaba que aplicaba a los titulares y contratas. Pero la Contraloría General de la República, a través de sus dictámenes que son vinculantes para los servicios públicos, ha hecho extensivo esto a incluso personas que no detentan la calidad de titulares o contratas, incluyendo, por ejemplo, concejales y contratados honorarios. Y eso lo justifica en que, como existe un contrato suscrito entre el particular con un organismo público, tienen la calidad de servidores estatales y por lo tanto de igual manera se encuentran afectos a dar cumplimiento al principio de probidad administrativa. Y por último, la tercera característica de esta universalidad es que excede el ámbito de la administración del Estado.
recibiendo aplicación no solamente aquellos órganos de la administración del Estado, sino que también órganos estatales. Los diputados y senadores de igual manera se encuentran afectos al principio de probidad. Los funcionarios del Congreso Nacional, a pesar de que el Congreso es uno de los tres poderes del Estado, de igual manera están afectos al principio de probidad, y el Ministerio Público, a pesar de ser un órgano desconcentrado con personalidad jurídica propia, de igual manera también sus funcionarios se encuentran afectos a dar cumplimiento al principio de probidad. Por lo tanto, opera de manera transversal en todo nuestro ordenamiento jurídico. En cuanto a las infracciones que pueden existir respecto a la probidad administrativa, es importante tener en consideración lo señalado en el artículo 52 de la Ley General de Base de Administración del Estado, en el cual dice que la inobservancia de la probidad administrativa acarrea las responsabilidades y sanciones que se encuentran determinadas ya sea en la Constitución, las leyes y en otras normas. Y solamente a modo de ejemplificador, pueden existir dos tipos de responsabilidad en este caso: responsabilidad administrativa, en la cual para poder proceder debe existir el correspondiente procedimiento disciplinario en el cual se pueda establecer efectivamente la falta de una observancia de la responsabilidad, la cual podría incluso acarrear una destitución. Y en segundo lugar, puede acarrear incluso responsabilidad penal en el caso de que por afectarse la probidad administrativa se haya incurrido en un ilícito. Y eso ya corresponde a una investigación que desarrolla el Ministerio Público dentro de sus facultades. De igual manera, el artículo 62 de dicho cuerpo legal señala y indica una enumeración de qué casos constituyen a inobservancias del principio de probidad administrativas. Ese artículo 62 señala 9 casos, pero es importante entender que estos 9 casos descritos en el artículo 62 de la ley 18.575 no son taxativos. ¿Qué significa que no sean taxativos? Que no es un catálogo único. Por lo tanto, además de las 9 conductas descritas en dicho artículo, existen otras que pueden constituir una falta a la probidad. ¿Y esto cómo se ha refrendado? A través de la Contraloría General de la República, quien ha señalado que el legislador, al colocar estos 9 causales, la ha establecido porque especialmente contravienen el interés, el principio de probidad administrativa. Y el legislador no limitó un número determinado de las acciones funcionarias que lo infringen. ¿Y cuáles son estos 9 casos? Se encuentran descritos en la lámina, pero que es importante el poder señalar a modo de tenerlos presentes, que obviamente ya el análisis de cada uno corresponde a un análisis más extenso que no vamos a desarrollar el día de hoy. Pero en primer lugar tenemos el uso indebido de información reservada o privilegiada, que consiste en usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviera acceso en razón de la función pública que se desempeña. Se trata de una influencia ilícita para beneficio propio, es decir, un tráfico de influencia. Y respecto a este punto, igual es importante tener en consideración que como establecimiento público de salud, también nos encontramos circunscrita a la ley 20.584, la cual, al momento de hablar de los datos contenidos de la ficha clínica, señala que toda la información que se pueda extraer de ella posee el carácter de dato sensible y, por lo tanto, tiene que existir un manejo adecuado de la información contenida de ella, solamente entregarse a las personas que están autorizadas por el legislador. En nuestro establecimiento ya se creó y se reguló un protocolo para el uso y manejo de datos sensibles, el cual se encuentra aprobado y sancionado por resolución administrativa correspondiente, así que invitamos a toda la comunidad que pueda tomar conocimiento de él, y si tienen dudas las puedan hacer llegar para que nosotros la podamos aclarar. El segundo punto dentro de estas 9 causales que yo también quiero señalar es emplear bienes de la institución en provecho propio o de terceros. Eh, en, Incurrir en esta conducta corresponde a una afectación específica del principio de la probidad. Y cuando hablamos de emplear bienes de la institución, ya sea en cualquier término, no solamente emplear dineros, sino que bienes, dar un mal uso al computador, dar un mal uso a los bienes, recursos, por ejemplo, insumos de papel, insumos clínicos, corresponde una falta a la probidad administrativa, toda vez que estos son bienes de dominio privado de la administración del Estado, y darle un uso distinto al que han sido otorgados corresponde a una infracción ya señalada. De igual manera, constituye una infracción a la probidad administrativa el ocupar tiempo de la jornada o utilizar personal en beneficio propio o para fines ajenos a la institución. Y aquí, este principio de probidad administrativa también se ve reflejado en las incompatibilidades que existen dentro de la función pública. Y una de las incompatibilidades es poder ejercer actividades particulares
que se deban realizar en horarios que coincidan total o parcialmente con la jornada de trabajo que se tenga asignada, labores en las cuales efectivamente son incompatibles con la función pública y en el caso de desarrollarse no solamente son incompatibles, sino que también corresponden a una infracción del principio que estamos analizando. Y por último, bueno, dentro de estos puntos hay uno que solicitar o aceptar donativos, ventajas o privilegios, que se encuentra, tiene ciertas excepciones, y uno, solo a modo anecdótico dentro de este principio, se encuentra contenido el uso de millajes o beneficios similar que tengan las aerolíneas aéreas por vuelos nacionales e internacionales a los que viajan como autoridades o funcionarios. Esta modificación se realiza a propósito, no sé si algunos recordarán, de hace unos años atrás, en el cual existía que funcionarios públicos, dentro del ejercicio de su función, debían trasladarse de un lugar a otro y lo usaban por medio de aviones. Los kilómetros que acumulaban en el ejercicio de su función, luego los cobraban de manera particular, ya sea tanto ellos para viajes personales como para uso familiar. Y eso efectivamente la Contraloría ya del año 2000 señalaba que correspondía a una falta a la probidad, y luego se realizó la correspondiente modificación para dejarlo plasmado en la ley. Y por último, otro punto también que constituye a una infracción o falta de la probidad administrativa es el omitir o eludir la propuesta pública en los casos que la ley la disponga. Y por eso es importante entender que nuestro ordenamiento jurídico y en la materia de contratación de nuestro establecimiento debe seguir las normas circunscritas por la ley 19.886, que es la ley de compras públicas, y todos los mecanismos que en ella se encuentran establecidos, dando orden a revisar si los productos se encuentran en convenio marco, en el caso de que no, hacer la correspondiente licitación pública, en el caso de corresponder la licitación privada, y cuando corresponde el uso de tratos directos, evitando principios tales como la fragmentación, al cual se encuentra estrictamente observado todo establecimiento público. Bueno, esa es una pequeña pincelada de lo que corresponde a la materia de la probidad administrativa. Analizar otros temas más allá es de lato conocimiento que no tiene el fin de esta primera sesión. Así que hasta aquí queda mi tema. Ahora vamos a dar paso, como señalé en la estructura de la presentación, al tema número 2, que corresponde a los conflictos de intereses y que se encuentra a cargo del doctor Rodrigo Salinas. Doctor, ¿estará por ahí? Aquí estoy, muchas gracias. Perfecto. Así que los dejo con el doctor Rodrigo Salinas para que pueda continuar con su exposición. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación para compartir con ustedes algunas ideas respecto al tema del conflicto de intereses, de la probidad y ética de la prescripción médica, que ya ha sido abordado extensamente y de modo muy didáctico en lo que dice relación con la materia legal. Por lo tanto, yo me voy a centrar en los aspectos éticos, fundamentalmente de la prescripción médica y del efecto que puede tener sobre la relación médica, tanto con el paciente como con la sociedad, y la presencia de conflictos de intereses que puedan desviar eventualmente el interés primario de nuestro ejercicio profesional. Y para colocar un ambiente más relacionado con la salud, voy a partir con un ejemplo que es del año pasado, el año antepasado a esta altura ya, sobre el eventual problema que existe con los conflictos de intereses de la prescripción médica. Antes tengo que hacer mi declaración del conflicto de intereses con la industria farmacéutica o de dispositivos médicos, y debo señalar que no he recibido dinero para asistir a congresos ni para viaje alguno, ni siquiera en el Transantiago. No he recibido dinero de la industria por dictar clases, conferencias, ni por otra razón. No poseo acciones ni otros intereses económicos en este rubro. He acudido, sin embargo, a cenas financiadas por la industria. He recibido lápices baratos, botellas de vino y pendrives muchos años atrás. Hace muchos años que no me regalan ni un lápiz. No recibo muestras médicas ni infografías de la industria farmacéutica ni de dispositivos médicos. Entonces, el ejemplo con el que deseo partir, voy a tratar de hacerlo breve para dejar algún espacio para compartir ideas, es de un fármaco que fue licenciado por la Agencia Reguladora de Medicamentos de Estados Unidos hace un par de años, el año 2021, y que es el aducanumab.
cuyo nombre de fantasía es Adulgen, producido por el laboratorio Biogen, o Biogen, y que era una promesa para el tratamiento de esta enfermedad tan devastadora e invalidante, que todos ustedes conocen, que es la enfermedad de Alzheimer, donde al crear este fármaco, validarlo, se demostró, como ustedes ven en estas imágenes de PET, que el paciente que recibía el Adulgen tenía una disminución de las placas de amiloide que se relacionan fisiopatológicamente con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, en este informe del año 2016, publicado en Nature, que es una revista de gran prestigio, aparecía esta luz de esperanza para la gente que sufría enfermedad de Alzheimer, en que hubiera algún remedio que pudiera aliviar o prevenir el desarrollo de esta enfermedad. Sin embargo, a poco andar, el año 2020, ya quedaba claro que el aducanumab, si bien disminuía las placas de amiloide en el encéfalo de los pacientes que sufrieron un deterioro cognitivo, no mostraba ninguna mejoría clínica en esos pacientes. Por lo tanto, estábamos en presencia de un fármaco que tenía un efecto demostrable en los estudios de imágenes, pero que no tenía ningún efecto sobre la mejoría clínica del paciente ni sobre el desarrollo de la enfermedad. Por lo tanto, generaba una cierta perplejidad y una cierta situación compleja en el sentido de que parecía ser efectivo para uno de los mecanismos fisiopatológicos que se postulan en el desarrollo del Alzheimer, pero por otra parte no tenía ningún efecto clínico sobre los pacientes que recibían el fármaco en los ensayos clínicos randomizados de buena calidad que se hicieron para probar su eficacia. Esto llevó a que la Agencia Reguladora de Medicamentos no licenciara el fármaco durante el año 2020 y el laboratorio disminuyera sus esfuerzos en ese sentido. Sin embargo, con la misma información que se disponía el año 2020, el 6 de julio del año 2021 hubo un quiebre en esta trayectoria del proceso de licenciamiento del fármaco aducanumab, y la Agencia Reguladora de Medicamentos de los Estados Unidos, que es la Food and Drug Administration, una agencia de gran prestigio, decide de un momento a otro, por así decirlo, registrar el fármaco para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Y en su sitio web señalaba lo que ahí está destacado en celeste, que decía que los ensayos clínicos del aducanumab fueron los primeros en mostrar una... Disculpe que lo interrumpa, pero al parecer está compartiendo una pantalla, pero no se está viendo. Entonces... Ah, no se ve la pantalla. No lo ha compartido todavía, claro. Ah. Ahí donde dijo está en celeste, nos dimos cuenta que había algo raro. Efectivamente. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Qué bueno que me avisó, porque si no habría seguido hablando de más. ¿Ahora? Ahí se ve perfecto. Bien, ahí está la declaración de conflicto de intereses que se la leí. Estas son las imágenes que les mostraba, cómo en el PET se ve en las placas de amiloide, que son las que están en colores más vivos, desde la línea de base hasta un año de transcurrido esto, en aquellos que habían recibido placebo, y las placas de amiloide seguían igual, como ustedes ven ahí. En cambio, los pacientes que recibían alguna dosis del aducanumab, las placas de amiloide se veían mucho menos intensas, y que es bastante evidente a la simple vista. Y a medida que la dosis era mayor era el impacto sobre las placas de amiloide. Desgraciadamente, como les señalaba, esto no tuvo ningún impacto clínico sobre los pacientes. Mejoraban las placas de amiloide, lo cual puso en cuestionamiento esa interpretación fisiopatológica del Alzheimer, pero no mejoraba la clínica de los pacientes. Por lo tanto, el registro del fármaco se detuvo, pero se detuvo hasta el año 2021, hace ya 2 años, cuando a mediados de ese año, la FDA decide registrar este fármaco, señalando, como está ahí en celeste, que fue donde se detuvo recién la presentación, que los ensayos clínicos para el aducanumab o Aduhelm fueron los primeros en mostrar que una reducción de estas placas se espera que conduzca a una reducción en el deterioro clínico de
devastadora forma de demencia. Se espera, dijo, o is expected, dice ahí en inglés, se espera porque en realidad no ha sido demostrado hasta el momento. Esta disparidad entre lo que mostraban en términos de falta de efecto clínico, por un lado, y por otra parte el registro del fármaco por la Agencia Reguladora de Medicamentos, creó una suerte de crisis al interior de la Food and Drug Administration, lo que llevó a que hubiera una reacción crítica de muchos de los propios miembros de los paneles evaluadores de la Agencia Reguladora de Medicamentos, con la renuncia de varios de ellos incluso. Y el fármaco finalmente se registró, el que está ahí en la diapositiva, el Aduhelm o aducanumab, que es la denominación común internacional por la cual nosotros debemos nombrarla, que mostraba una eficacia fisiopatológica, pero no había ningún efecto real sobre la clínica de los pacientes. Como les señalaba, esta discrepancia llevó a que 3 de los principales consejeros renunciaran a la Food and Drug Administration, entre ellos el que aparece en la foto, que es el doctor Aaron Kesselheim, quien era uno de los consejeros de mayor prestigio en materias relacionadas con la neurociencia en esta agencia regulatoria. Y lo dice ahí, y está señalado en este reporte del New York Times, dice: esta es la peor decisión de aprobación que la Food and Drug Administration ha hecho que yo pueda recordar, que yo recuerdo. O sea, hubo una crisis al interior respecto a este fármaco. ¿Qué se hace con él? ¿Se le receta a los pacientes? ¿No se le receta? ¿Disminuye la existencia de la placa amiloide? No cabe duda. ¿No tiene efecto clínico? ¿Es verdad que no lo tiene? ¿Qué pasa? Ahí hay un desafío hacia la decisión clínica y, por supuesto, hacia la decisión en términos de salud pública respecto a si es un fármaco que se incluye o no entre aquellos que nosotros reembolsamos en nuestras prestaciones. Y no sería ningún problema si fuese un fármaco que cuesta que fuera como el ácido acetil salicílico, pero en realidad es un fármaco que cuesta $56.000 al año. Por lo tanto, no solo tiene una duda en la materia clínica, sino que existe una duda también respecto a la decisión de salud pública, si es un fármaco que vale la pena o no incorporar entre las prestaciones que nosotros entregamos a nuestros pacientes. La duda es clínica y de salud pública. $56.000 al año, que además, en los cálculos que se hicieron cuando este fármaco fue licenciado, se mostró que de aplicarlo en Estados Unidos a los pacientes para los cuales estaría indicado, significaría un presupuesto que iría entre 6 y 29 billones de dólares al año, lo cual significa bastante más que el presupuesto de la NASA, que el presupuesto de la Fundación Nacional de Ciencia y del Centro de Control de Enfermedades. Entonces, esto adquirió características de un revuelo en la discusión en la prensa científica en ese entonces, respecto a si había que incorporarlo o no en el arsenal clínico que nosotros entregamos a nuestros pacientes. Las decisiones fueron en un sentido y en otro. Por ejemplo, la Cleveland Clinic, que es un centro de atención sanitaria de gran prestigio en Estados Unidos, dijo que ellos no iban a administrar este fármaco a los pacientes. Y así lo señalaron a través de la prensa, incluso, lo cual generaba una mayor discusión respecto a la pertinencia de este fármaco. ¿Qué pasó en Chile? En Chile la noticia fue recogida, por supuesto, por el Mercurio, ¿no es cierto?, que nos mantiene informados de lo que ocurre en el mundo. Y en el diario se señalaba lo siguiente: Estados Unidos administra polémico medicamento contra el Alzheimer. O sea, le agregaba el tema polémico, señalaba el Mercurio, como lo hace habitualmente, cuál es toda la información, de modo algo tendencioso a veces, pero entrega el dato de lo que está ocurriendo. Había una polémica en torno a esto y recogía el nombre de uno de los promotores de este fármaco. Y dice así: un hospital de Estados Unidos administró ayer la primera dosis de Aduhelm, un nuevo, costoso y controvertido medicamento para el Alzheimer desarrollado por Biogen. Comillas, estamos abriendo una nueva era en el tratamiento. O sea, este era alguien que lo promovía, dijo el profesor de neurología de la Universidad de Brown, una universidad de gran prestigio de la costa este de Estados Unidos, el doctor Stephen Salloway. Entonces, el diario, a diferencia de las revistas científicas, lo lee la gente habitualmente.
la gente que no son necesariamente profesionales de la salud. Entonces, ¿qué ocurre si alguien lee esta noticia y ve que hay un fármaco que está siendo entregado en Estados Unidos para el Alzheimer y que un profesor de neurología de una universidad de la costa este conocida, de gran prestigio, señala que con este fármaco se está abriendo una nueva era en el tratamiento del Alzheimer? Bueno, la primera reacción es decir, a lo mejor para el familiar cercano que tiene Alzheimer, ¿no es cierto?, y que está en una etapa inicial, esta puede ser una esperanza, una ventana que se abre. Pero eso significa que uno tiene confianza en el doctor Salloway, en un medicamento que tiene un cierto carácter controvertido. Y aquí es donde viene el tema del conflicto de intereses. Gracias a los esfuerzos que ha hecho Estados Unidos para transparentar los traspasos de valor que hacen las compañías farmacéuticas a los colegas, uno puede estudiar cuál es la historia clínica, por llamarlo así, del doctor Salloway en términos de recibir dinero de las compañías farmacéuticas. Y cuando uno puede, gracias al Google y al Internet, uno puede buscar todos los datos rápidamente, se entera que el doctor Salloway efectivamente es un prestigioso neurólogo de la Universidad de Brown y que en el sitio web que especialmente ha dispuesto Estados Unidos para este efecto, uno puede averiguar cuánto dinero ha recibido él de la industria farmacéutica en cualquier especie de transferencia de valor, desde las más modestas, que excedan los $10 aproximadamente, hasta las más millonarias. Este es un sitio web que ha dispuesto el gobierno de Estados Unidos, que se llama Open Payments Data, en el cual uno coloca el nombre del colega acá y le coloca a buscar y aparece cuánto dinero ha recibido en los años anteriores de la compañía farmacéutica. Si uno coloca al doctor Salloway, lo lleva efectivamente al que corresponde, el doctor Stephen Salloway, un médico que ejerce la neurología en Rhode Island, donde está la Universidad de Brown. Este dato aquí abajo es interesante, que muestra el total de dinero traspasado por la industria farmacéutica a los médicos de Estados Unidos, que el año 2020, que era el último registrado en ese momento, ascendía a 9.12 billones de dólares de dinero traspasado desde la compañía farmacéutica a los médicos. ¿Qué era lo que había recibido de esa torta el doctor Salloway? El doctor Salloway había recibido el año 2020 solamente todo este dinero de la compañía farmacéutica en pagos generales que tienen que ver con viajes, comida, cualquier tipo de prebenda. Había recibido $25.545, distribuido en 19 pagos. En pago asociado a investigación, $627, bastante modesto, pero como administrador de investigación, como investigador asociado de proyecto de investigación, $1.073.738. Esto era el dinero que él había recibido solo el año 2020 de la industria farmacéutica. De estos, el que tiene menos relevancia con cualquier desenlace médico son los pagos generales. La investigación podría tener una justificación, pero los pagos generales, que son pagos de comida, viaje, consultoría, conferencia, etc., no hay una justificación que vaya uno a sostener que van en mejor beneficio de los pacientes. Y ustedes ven acá que estos son los pagos generales que recibió a través del año 2014, cuando empezó este registro, al año 2020, el doctor Salloway, que va en la línea azul, en la D. La línea verde es el promedio de los neurólogos y la línea naranja el promedio de los médicos norteamericanos. Curiosamente, allá los neurólogos les dan más dinero que el promedio de los médicos. Aquí en Chile, desgraciadamente, eso no ocurre. Pero en términos de lo que nos interesa de Salloway es la línea azul, que es lo que él recibió, y que si uno lo desglosa en dinero, estos son los años que recibió por pagos generales, o sea, por viaje, consultoría, etcétera, regalos, entre el año 2014 y el 2020, que da un total de $188.053, o sea, cerca de 170 millones de pesos chilenos. Recibió entre esos años de la compañía farmacéutica el doctor Salloway, que estaba promoviendo como un gran avance esta terapia en la que se prestaba para controversia. Y hubo sorpresas, si uno los desglosa por compañía farmacéutica, cuando ve los pagos del año 2020, se da cuenta que el que más le daba dinero era ni más ni menos que la compañía Biogen, que es la compañía que produce este fármaco
tan controversial. Entonces, frente a qué estamos, y este es el centro de lo que hoy día estamos conversando. Cuando uno ve al doctor Salloway, está hablando un colega que está exponiendo una idea en el mejor interés del paciente, o como lo plantea el British Medical Journal en este número, estamos en presencia de un representante más de los laboratorios, simplemente, que sucede que además es médico. Y en este artículo publicado por el British Medical Journal, ellos entrevistan a gente que ha trabajado en las compañías farmacéuticas, quienes señalan que estos médicos de mayor prestigio simplemente los tratan las compañías farmacéuticas como agentes de venta de sus propios fármacos. Y dice, los líderes de opinión son para nosotros, esto lo dice alguien de un laboratorio farmacéutico, son agentes de venta. Y habitualmente medimos cuál es el retorno que tenemos de nuestra inversión registrando las recetas, las prescripciones, antes y después de su presentación. O sea, si ellos traen al doctor Salloway de Chile para que dé una conferencia, ven después qué impacto ha tenido sobre las recetas que nosotros le damos a los pacientes respecto a los fármacos que él promueve. Entonces, ¿cuál es el problema? Acá, desde el punto de vista ético, podemos estar en presencia de un conflicto de intereses. ¿Qué significa conflicto de intereses? Que es más de un interés el que entra en conflicto. En este caso, un interés primario, que el del médico siempre tiene que ser el bienestar del paciente, que pueda ser indebidamente influido por un interés secundario, tal como una ganancia pecuniaria. Esos son los intereses que entran en conflicto. El interés primario nunca debe variar, que es el bienestar del paciente, es el centro de la profesión médica. Y los intereses secundarios pueden ser muchos, que pueden influir sobre el primario. Entre ellos, quizá, por lo expandido que está y lo conocido y estudiado y documentado que está su presencia, está, por supuesto, el interés de ganar dinero por medios que no son simplemente la atención del paciente, ¿no es cierto?, que vaya dirigida a su bienestar, sino por intereses que satisfacen a terceros. ¿Y cuál es el problema con esto? El problema está que finalmente lo que termina oscureciendo esto es la confianza que debe existir en los médicos. La Sociedad Norteamericana de Medicina Interna, la American Board of Internal Medicine, que registra las especialidades, hace algunos años publicó una carta del profesionalismo médico. Y el profesionalismo sostiene en la base del contrato de la medicina con la sociedad. Esto está recogido también en el documento, en el libro del Código Ética del Colegio Médico de Chile. Y esencial para este contrato es la confianza que el público debe tener en los médicos, que depende tanto de la integridad del individuo como en la profesión. Y esta confianza se centra en que el médico siempre va a estar al servicio del interés primario. ¿Y cuál es el interés primario? El bienestar del paciente. ¿Qué significa? Que toda decisión del médico debe tener como propósito el bienestar del paciente y no satisfacer otros intereses secundarios. ¿Qué pasa entonces con los regalos que uno recibe? Alguien pudiera decir, bueno, lo que pasa es que los médicos recibimos regalos, algunos de ellos modestos, otros como el doctor Salloway de cientos de miles de dólares, pero eso no significa que eso vaya a desviar el interés primario y la decisión que él tiene respecto a recomendar determinadas cosas. Entonces, gracias a esta propia base de datos norteamericana, finalmente se pudo despejar esa duda. Y hay numerosos artículos publicados, les muestro simplemente uno del JAMA Internal Medicine de hace algunos años, cuando estaba comenzando esto, en que se vio la relación que existía entre acudir a comidas invitadas por laboratorio y el hábito de prescripción de los médicos. Miren ustedes que este estudio hizo un corte transversal de 279.000 médicos, o sea, una gran cantidad, y su registro de recetas, relacionándolo con los dineros que ellos recibían de las compañías farmacéuticas declarados a través del sitio web. Y lo que ellos demostraron fue que el médico que había recibido una comida simplemente que promovía un fármaco de interés de un laboratorio con un valor promedio de menos de $20, o sea, una comida que incluso en Chile nadie pudiera decir que un banquete, en Estados Unidos menos, pero sin embargo ese hecho variaba el hábito de prescripción de los médicos.
Por ejemplo, de prescribir rosuvastatina comparada con otra estatina, si habían sido invitados por el laboratorio que la producía, o nebivolol comparado con otros beta-bloqueadores, si eran invitados por el laboratorio que producía el nebivolol. Es decir, hay una evidencia empírica que el recibir este dinero no es algo que sea una mala inversión de parte de los laboratorios y que desgraciadamente termina cambiando la práctica de los médicos. Esta existencia de los conflictos de intereses no es nueva. En la normativa chilena sanitaria está recogida desde hace muchos años, hace más de 100 años. El Código Sanitario en 1918, en su artículo 62, señalaba que se prohibía, por ejemplo, ejercer conjuntamente, y esto todavía está vigente, las profesiones de médico cirujano y de farmacéutico. Entendiendo detrás de eso que evidentemente lo que se quiere despejar es que la población sospeche que hay un conflicto de interés en el médico que receta en un lado y vende en la ventanilla de la farmacia en el otro. O bien se prohíbe a los médicos cirujanos ser propietarios de boticas o droguerías, o celebrar cualquier convención con farmacéuticos o dueños de botica o droguería para participar en la utilidad. ¿Por qué? Porque lo que se busca es resguardar la confianza de la sociedad y del paciente en la profesión médica. ¿Qué se ha hecho ahora, no es cierto, en la época actual? Una vez que vuelve a surgir el tema de los conflictos de intereses y el colegio médico firma un acuerdo con los laboratorios, propuesto por los propios laboratorios, lo que es interesante, el año 2017, en el que busca eliminar, dice este sitio web del colegio médico, los conflictos de intereses. Y que en esa propia noticia dice lo siguiente: esta instancia que marca un hito para la orden es un estándar ético mínimo que permitirá exigir su replicación con otras asociaciones de la industria farmacéutica, empresas de alimentos y de dispositivos médicos. ¿Qué contiene este acuerdo? Contiene este piso mínimo, que es lo que señala el colegio médico, en acuerdo con la industria farmacéutica y a proposición de la industria farmacéutica, lo que es muy interesante, que señala que a contar del 2017 están excluidas las siguientes actividades de parte de la Cámara de la Industria Farmacéutica: la invitación personalizada a congresos organizados por terceros, nacionales e internacionales, incluyendo el financiamiento de pasaje, inscripción y estadía en hoteles; la invitación de médicos y otros profesionales de la salud a cenas, almuerzos, desayunos organizados o espontáneos; la entrega a médicos y otros profesionales de la salud de cualquier tipo de regalo que represente un valor económico, o sea, del lápiz para arriba, y por lo tanto sea considerado transferencia de valor. Y por último, prohíbe o dice que estarán excluidas de cualquier interacción entre la compañía farmacéutica y el médico el financiamiento de servicios de café y almuerzo en reuniones médicas en hospitales públicos y privados, clínicas y otros centros asistenciales, lo que tradicionalmente era el cafecito después de la reunión clínica, y al menos en el servicio en el que yo trabajo, desde ya antes de ese año, había sido excluida de cualquier actividad nuestra. Sin embargo, lo que uno ve es que en muchas partes se ignora este acuerdo que fue, para todos los que estamos colegiados, tiene un carácter mandatorio. No ha sido todavía trasladado al Código de Ética, pero un acuerdo que firma el presidente, entonces, don Enrique París, en representación de nosotros, comprometiéndose con la industria farmacéutica a que nosotros vamos a impulsar este nuevo trato con la industria farmacéutica. Entendiendo que lo lógico es que seamos nosotros los depositarios de esta responsabilidad. No podemos decir que no vamos a recibir regalos, por lo tanto la forma de terminar con eso e impedir que la industria farmacéutica nos lo ofrezca. Lo lógico hubiera sido lo contrario, que dijéramos nosotros no lo vamos a recibir para resguardar la confianza de la profesión. Porque dentro de la mantención de esta confianza, señala el documento que les mostraba anteriormente, uno de los principales propósitos de nosotros o compromiso es mantener la confianza en nuestra profesión de acuerdo o a través de un adecuado manejo de los conflictos de interés. Muchas gracias. Quedan unos minutitos para preguntas, Christopher, si usted gusta. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, bueno, tengo unas consultas que me habían repetido por parte de la doctora Carmen, pero igual queremos saber si algunos de las personas que se encuentran conectadas tienen más consultas que las puedan realizar en el chat para medida que vamos avanzando, ir poder leyéndola y dirigiéndola a quien corresponda. Una de las primeras consultas que se remitió es: ¿qué medidas recomendaría la comunidad funcionaria para entender el concepto de probidad
y también hacerlo extensivo a evitar los conflictos de intereses. En ese sentido, doctor, no sé, ¿alguna respuesta respecto a eso? Bueno, el concepto de probidad desde el punto de vista legal, sin duda usted lo explicó bastante bien y no es difícil entender de lo que se trata. En el caso de la probidad desde el punto de vista ético, probidad significa mantener el principio ético que norma nuestra profesión y que la distingue, que es anteponer el interés del paciente a cualquier otro interés. Y no solo hacerlo, sino que además que tanto los pacientes como la sociedad crean que lo estamos haciendo. Y para eso es fundamental manejar los conflictos de intereses, porque una cosa es que uno diga que a mí la compañía farmacéutica me invite a un recital, ¿no es cierto?, del Lollapalooza, y que yo diga que eso no influye en mi decisión, y otra que alguien que lo escucha lo crea. Y eso basta con que los médicos veamos qué pasa con el resto de las profesiones. Hace años atrás había un diputado que era presidente, me parece, de la Comisión de Minería, y recibía un estipendio de una minera, de una gran minera mensual, y él se excusaba diciendo que él recibía ese estipendio, pero que eso no modificaba en nada, por supuesto, la decisión que él tenía en términos de legislación. Eso, por supuesto, yo no lo puedo creer mirando de fuera. Entonces hay que preguntarse qué pasa con la gente de fuera en términos de la confianza sobre los médicos que estamos recibiendo dinero en la industria farmacéutica, cuyos fármacos, tal como es en la medicina en general, siempre existe un margen de interpretación de si sirven y en quiénes sirven. Llevado al extremo en el caso de la Aducanumab, que les mostré, pero que ocurre en la práctica cotidiana en numerosos casos. Por lo tanto, el llamado a la probidad es el llamado a adherir al acuerdo del Colegio Médico con la Cámara de la Industria Farmacéutica, donde están los dos principales actores de este conflicto de intereses. Perfecto. Complementando la idea, lo que señala, desde el punto de vista que a mí me compete en lo legal, la Contraloría, respecto a consultas particulares que se ha hecho respecto a laboratorios por posibles donaciones desde dicho laboratorio a organismos públicos o privados, el concepto que más destaca es que al momento de adoptar la decisión, siempre se debe tener en consideración que la decisión que se adopta no le resta imparcialidad a la misma. En el momento en que existe o se afecta la imparcialidad, es ahí cuando se está vulnerando el principio de la probidad. Siempre entender, como si yo les señalaba cuando expuse, los elementos de la probidad son dos. Entonces siempre se debe anteponer el interés público por sobre el particular. Y es una carga, si lo quieren llamar así, que tiene el funcionario público, que se le exige un estándar moral y ético mayor al resto de otras profesiones o desempeñándose quizás en el área privada. Entonces, siempre al momento de adoptar una decisión es importante el pensar o el cuestionar. ¿La decisión que estoy adoptando es parcial o imparcial? Y con esto, ¿estoy viéndome beneficiado directamente o no? En aquellos casos en los cuales puede existir un conflicto de interés, también es importante el poder representar dicha situación y obviamente abstenerse de la toma de decisión en el caso de participar de tal, porque si no, se afecta efectivamente la decisión que pueda adoptar por este vínculo de imparcialidad que pueda existir. Doctor, existe otra pregunta que nos llega, bueno, que señalan, respecto al marco regulatorio en salud, ¿está siendo efectivo para evidenciar de mejor forma las faltas a la probidad y los conflictos de interés? Bueno, lo que pasa es que el marco normativo en salud en el Código Sanitario establece normas que son bastante precisas respecto a que nosotros no podemos recibir donaciones y que está refrendado por lo que usted presentó. Otra cosa es que no se cumple y peor aún que no se fiscaliza. Ahora, en particular, lo que usted señalaba marca un punto importante en términos de cómo afecta la imparcialidad finalmente estos regalos. Y eso es muy difícil de probar, porque si se descansa en el juicio del que recibe el regalo, nunca afecta la imparcialidad. El caso del diputado que recibía dinero de la industria minera es más evidente, y el caso de todos los médicos que recibimos regalos de la industria y ninguno reconoce que eso afecta su decisión en general. Pero la información empírica, como la que yo le compartí, muestra lo contrario. O sea, a partir de regalos que son menores, la probidad, perdón, la imparcialidad se ve afectada, al menos estadísticamente. Entonces, ¿quién es el juez de eso? ¿Es el que recibe el regalo o es un observador externo? En lo que llaman
los ingleses la persona que va en el bus, ¿no es cierto? O lo que aquí en Chile decimos la señora Juanita, o lo que se usa en ley, decir, el buen padre de familia. ¿Quién decide en realidad si la imparcialidad se puede ver afectada? Finalmente, lo que está claro es que se debe descansar en un juicio externo, no en un juicio propio, que nunca es lo suficientemente objetivo, y por eso los médicos tenemos un estándar, o debiéramos tener un estándar de exigencia en términos de regulación de los conflictos de intereses, más que el que señala la ley. Desgraciadamente estamos por debajo del que señala incluso la ley en Chile, y para no mencionar el estándar que establece el Colegio Médico en este acuerdo que no está siendo cumplido. Efectivamente, bueno, ahí complementando que la ley lamentablemente no evoluciona de la mano con los cambios que requiere la sociedad, y ahí es donde se generan estas lagunas que en instancias son aprovechadas o que afectan a los principios ya establecidos. Bueno, por último, hay una última consulta que señalan que en un acto de transparencia, ¿es suficiente la declaración de conflictos de intereses o se debe manejar de otra forma? Bueno, muy interesante ese aspecto, porque la aparición de la declaración de los conflictos de intereses, desde mi mirada, ha tendido finalmente a blanquear, por así decir, los regalos que son reñidos con la ética, finalmente, porque pareciera ser que si uno recibe regalos y los declara, con eso basta para que quede blanqueado uno y no exista esta percepción de parcialidad finalmente en la decisión que uno tome. Por ejemplo, en la declaración de conflicto de intereses, yo pongo ahí que hace muchos años atrás yo recibía regalos en la industria farmacéutica, era unos 10 años o más que no recibo nada. ¿Pero por qué? Porque mirado retrospectivamente, cuando uno estudia esto, se da cuenta que el recibir regalos, botellas de vino, pendrive, o sea, cosas que no tienen nada que ver, además, que no tendría por qué uno recibir, evidentemente afecta la percepción que la sociedad puede tener de la profesión. Entonces, que el que yo lo declare no me exime en nada de poder ser acusado de que las decisiones que yo tomaba en ese momento se veían afectadas y la imparcialidad se veía reducida por recibir regalos de la industria. De manera que yo personalmente soy partidario no de una declaración de conflicto de intereses, sino de un cumplimiento de los estándares que exige la ley en Chile y el Colegio Médico. Y que cuando uno ve la declaración de conflicto de intereses actual de muchos colegas, se da cuenta que no están cumpliendo ni con uno ni con el otro. Claro. Bueno, ahí también como complementando el tema de cuando existen las causales del artículo 62 que yo señalaba, hay una que dice solicitar o aceptar donativos, ventaja o privilegio, que eso es efectivamente una contravención al principio de probidad administrativa, aunque si bien establece excepciones, una de esos son los regalos o donativos oficiales o protocolares que se realizan en atención a la costumbre. Ahí hay un caso, no sé si a lo mejor lo recordarán hace unos años atrás, en que uno de los ministros de Relaciones Exteriores, si no me equivoco, recibió del gobierno de Emiratos Árabes un reloj, un Longines de un valor exacerbado. Entonces, ahí se discutía si efectivamente esto le restaba imparcialidad respecto al ejercicio de su función. Obviamente va a quedar determinado según el análisis del caso a caso, pero tal como señalaba, la falta de la probidad pueden agarrar responsabilidad administrativa, que a través de un correspondiente sumario podrá verse si efectivamente existe la vulneración, incluso llegando a la destitución, o incluso responsabilidad penal por un delito que se pueda estar cometiendo en la función pública. Así que siempre es importante tener en consideración eso y, como señalaba, el poder ponderar el caso a caso. Doctor, por último, una última pregunta que nos queda antes de cerrar. Doctor, preguntar si en su hospital, específicamente donde desempeña sus funciones, hay implementadas políticas en los comités de farmacia para definir incorporación de medicamentos al arsenal. No lo sé, en realidad no lo sé. Nosotros hemos hecho presentaciones de esta materia al Comité de Farmacia. Ignoro si efectivamente ha habido una política de este tipo. Lo que sí le puedo asegurar que en el servicio en el que yo trabajo no tenemos regalo alguno de la industria farmacéutica desde muchos años. Se acabaron los cafés que nos daban después de la reunión clínica, las invitaciones, etc. Y hoy día ya ningún colega, por lo menos públicamente, señala que recibe regalos de la industria farmacéutica. No sé qué harán ellos en su devenir privado, pero
Lo importante para nosotros es que ya ninguno de ellos reconoce que eso es aceptable. Y eso para nosotros fue un gran logro, y en el hospital hay varios servicios clínicos que tienen una conducta parecida. Existen, por otra parte, otros servicios clínicos en los que siguen con la misma tendencia anterior. Y hace muchos años, además, desde la dirección del hospital se señaló que no era permitido que la industria farmacéutica financiara comidas, ni café, ni regalos de ese tipo en las reuniones de los servicios clínicos. Desgraciadamente, otra vez uno ve que hay algunos que lo siguen haciendo y no hay ni fiscalización ni sanción. Pero al final lo que demuestra eso, desde mi perspectiva, es que en realidad para que esto realmente tenga efecto, lo que hay que hacer es cambiar la percepción del comportamiento virtuoso que debe tener el médico. Todas las normativas externas son insuficientes si lo que no se logra es que nosotros nos hagamos cargo de las bases del profesionalismo médico. Perfecto. Bueno, doctor, en primer lugar agradecerle por su tiempo, por la exposición. Agradecemos que haya participado en esta instancia. Al parecer no quedan más preguntas, así que nada, señalarle a todos los participantes, agradecer su asistencia el día de hoy. Ante cualquier duda, ya sea de este tema o de otros temas que le gustaría que se pudiese analizar, pueden escribirnos al correo del Comité de Ética Asistencial. Recordar que el comité no solamente tiene una función consultiva, que es presentarnos casos para poder analizar el conflicto bioético, sino que también poder realizar esta instancia. Así que de verdad es súper beneficioso para nuestra institución el poder tener esta instancia, tener invitados como la calidad del doctor Rodrigo Salinas, que nuevamente le agradezco su participación, porque de verdad nos sirve para poder ir estableciendo el conducto que queremos desarrollar como establecimiento. Así que, doctor, nuevamente agradecerle a todos los participantes, y como le digo, pueden escribirnos al correo del Comité de Ética Asistencial, ya sea por casos puntuales respecto a pacientes, o también a temáticas que a lo mejor podríamos ir desarrollando dentro de la comunidad y que puedan existir dudas. Así Al que contrario, muchas gracias a usted, a todos los que tuvieron la paciencia de escucharme, y a mi amigo Genaro y Waldo, que también asistieron, yo creo que más por ver a un amigo que por escuchar esta lata. Pero y a Carmen, que lo veo más frecuentemente. Muchas gracias a todos. Chao, chao. perfecto. Muchas gracias, doctor. Bueno, hasta luego a todos. Muchas gracias por participar, y a lo mejor ya nos veremos en otra instancia de este tipo. Hasta luego, que estén Gracias. muy bien. Chao, chao.